Capítulo 1. La situación analítica en esta exploración del inconsciente que me propongo emprender por mi propia cuenta, utilizo, además de las experiencias y observaciones ya adquiridas, un principio de trabajo que, hasta el presente, había presidido la investigación psicoanalítica en general. Freud ya había atraído la atención sobre el hecho de que el psicoanálisis propiamente dicho fue descubierto por medio de la primera enferma que Breuer tratara en 1881 y cuyo historial, Anna O., no fue publicado sino mucho más tarde, en 1895, en Studien über Hysterie. La joven enferma, que, en sus crisis, no comprendía más que el inglés, había dado el nombre de talking cure, cura de conversación, a las pláticas que tenía con su médico durante sus estados de hipnosis. Y algunas veces, bromeando, hablaba de esta cura como de una limpieza de chimenea, chimney sweeping. Cuando las experiencias y los datos del psicoanálisis que constituían una sorprendente novedad hubieron levantado contra el mismo adversarios despiadados que no vacilaron en declarar que estas experiencias y datos eran producto de la imaginación corrompida de Freud, este no encontró para oponer a los ataques de que era objeto, más que una respuesta muy simple, pero decisiva. Ningún cerebro humano, tenía el hábito de decir, habría sido capaz de inventar hechos y relaciones semejantes, prescindiendo de la observación directa de la realidad. También se tiene el derecho de decir que no solamente la idea fundamental del psicoanálisis, sino también su elaboración ulterior, son obra, en gran parte, de los enfermos mismos y que es a ellos a quienes somos deudores de los materiales que han permitido a Freud reunir en una síntesis comprensiva y colocar bajo leyes generales sus observaciones parciales, fragmentarias y aisladas. Si se sigue la vía por la que el análisis ha avanzado paso a paso, a pesar de todos los obstáculos y de todas las resistencias, se comprueba hasta qué punto Freud tenía razón al decir que los enfermos tienen completa buena fe cuando pretenden ignorar lo que pasa en sí mismos. La tarea del analista consiste precisamente en ponerlos en presencia de los hechos más íntimos de su vida psíquica, de envolverles manifiestos dos encadenamientos reprimidos, en llenar las lagunas amnésicas, en hacer resurgir así, ante los ojos del enfermo, el sentido de su enfermedad y el significado de sus síntomas. La pretensión de los enfermos o, dicho de otro modo, la ignorancia que acusan, se justifica pues perfectamente desde el punto de vista psicológico, dado que las manifestaciones que presentan son manifestaciones del inconsciente que han sufrido, es cierto, una deformación patológica semejantes a las del hombre de genio, del visionario, del fundador de una religión, del filósofo, del poeta, del autor de un gran descubrimiento. Si el conocimiento psicológico, que descansa sobre una intuición psíquica, no es posible sino mediante una captación y una comprensión progresivas del inconsciente, se puede decir que la capacidad misma para conocer tiene como condición una eliminación, una disociación de las represiones que esconden a nuestros ojos lo que buscamos. El valor científico de los psicoanálisis practicados sobre los otros consiste únicamente en que nos obligan a eliminar en los otros, a menudo al precio de gran desesfuerzos, represiones que se nos escapan cuando se trata de nosotros mismos, y en que así nos permiten tener acceso a nuevas regiones del inconsciente. Es el único método de exploración psicológica que puede calificarse de objetivo y,
bajo la influencia de un incalculable número de impresiones concordantes, me he decidido a prestar nuevamente oído atento a las enseñanzas del inconsciente, penetrando en regiones ante las cuales uno se detenía hasta el presente, con mucha incredulidad y vacilación. Después de haber sometido al psicoanálisis un número considerable de casos, quedé sorprendido por el hecho de que, en la fase final del análisis, la curación, cuando comenzaba a efectuarse, era representada regularmente por el inconsciente bajo una forma simbólica, que era la del nacimiento. En otro trabajo, he procurado dar una explicación teórica de este hecho, relacionándolo con otras particularidades características del proceso de curación, entre otras, con la identificación con el médico. Decía en ese trabajo que se trata manifiestamente de una fantasía bien conocida, la del segundo nacimiento, familiar a todos los psicoanalistas y en la que se expresa la voluntad de curación de los enfermos. No oímos a menudo declarar a los convalecientes que se sienten renacer a una vida nueva. Y en el mismo trabajo, proponía interpretar este hecho como una verdadera sublimación. El enfermo, una vez entrado en la convalecencia, se encuentra en situación de renunciar, gracias al psicoanálisis, a la fijación infantil de la libido que generalmente encuentra su expresión en el complejo de Edipo. Dicho de otro modo, lo hace renunciando a la fantasía infantil del niño que él como madre desea regalar al padre, y considerándose a sí mismo como el niño espiritual, nacido nuevamente del psicoanalista, aunque los materiales reunidos en el trabajo en cuestión, así como todas las particularidades del proceso de la curación parecieran justificar y confirmar plenamente esta manera de ver, debía tener en cuenta tanto como el carácter infantil, el carácter anagógico de la fantasía del renacimiento, a la que Jung, descuidando sus tendencias libidinales, había acordado un valor exagerado y teóricamente falso. La existencia del encadenamiento de ideas de que me ocupo aquí no ha sido jamás negada, pero lo que me turbaba era la imposibilidad en que me encontraba de descubrir el substrato real de una manifestación que no ha faltado en ninguno de los casos que he tenido ocasión de observar. Las cosas estaban ahí, cuando me encontré un día en presencia de un caso particularmente claro, en el cual una resistencia excesivamente fuerte contra las tentativas de disociación de la libido de transferencia, durante la fase final del análisis, había revestido la forma de la fijación infantil a la madre. El análisis de numerosos sueños me ha revelado de una manera indiscutible que esta fijación a la madre, que parecía encontrarse en la base de la fijación analítica, representaba las primeras relaciones, puramente fisiológicas, entre el niño y el cuerpo de la madre. Este descubrimiento me ha proporcionado la explicación de la reproducción regular de la fantasía del segundo nacimiento y me ha permitido captar, gracias al psicoanálisis, su substrato real. La fantasía del segundo nacimiento de mi enfermo no era otra cosa que una repetición de su nacimiento en el curso del análisis, desprendiéndose del objeto libidinal, representado por el psicoanalista. El enfermo tenía la ilusión de reproducir exactamente su separación del primer objeto libidinal, dicho de otro modo, su separación de su madre, en el momento de su primero, de su verdadero nacimiento. Todos los enfermos, sin distinción de sexo, a quienes he tenido que observar, que hayan imaginado esta situación final, independientemente y fuera de toda y cualquier influencia de mi parte,
la cual me habría sido difícil ejercer, dado que yo mismo ignoraba de qué se trataba, me han hecho evidente que me encontraba en presencia de un fenómeno de importancia teórica y que era necesario tener el valor de seguir al inconsciente en esta nueva vía, de tomarlo en serio en este punto, como lo habíamos hecho en tantos otros. Dispuesto a seguir este programa hasta el final, pude asegurarme de que la parte esencial del trabajo analítico, a saber, la supresión de la fijación de la libido en el psicoanalista, consiste en que el enfermo reproduce exactamente su primer nacimiento, puramente fisiológico, es decir, en la separación, más completa por otra parte que la del primer nacimiento, del cuerpo de su madre. Obsérvese bien, no obstante, que de ningún modo se trata ahí de una metáfora, ni aun en el sentido psicológico del término. En la situación analítica, el enfermo reproduce, por así decir biológicamente, el periodo de su vida intrauterina, en tanto que al final del análisis, que está señalado por su separación del objeto sustituto, es decir, del médico, reproduce el acto del nacimiento en casi todos sus detalles. Es así como el análisis tiene como último efecto liberar al enfermo, tardíamente, pero de una manera definitiva, de la influencia del trauma del nacimiento, que no ha desaparecido jamás de su inconsciente. Esta conclusión, que me había sido impuesta, por así decir, por mis experiencias y observaciones tanto múltiples como variadas, sobre todo por los resultados de los análisis de sueños, de los cuales algunos han sido publicados en otro lugar, había suscitado por mi propia parte algunas objeciones que mencionaré solo al pasar, puesto que mis experiencias ulteriores me han mostrado que no eran fundadas. Me preguntaba especialmente si la influencia ejercida por mi personalidad y mi manera especial de manejar la técnica que, según el método clásico de Freud mismo, tiene como punto de partida, y no de llegada, la descomposición de los complejos, no tenía el efecto de hacer retroceder el yo del enfermo hacia situaciones libidinales más y más antiguas, hasta la de la fase intrauterina 3. Y era lícito suponer que tal debía ser en efecto el resultado de análisis prolongados desmesuradamente. Pero la futilidad de esta objeción me fue demostrada por los hechos siguientes. En primer lugar, se trataba, no de uno de estos fenómenos de regresión que, como la fantasía uterina, son desde hace mucho tiempo conocidos por todos los que se ocupan de psicoanálisis, sino de reproducciones efectuadas bajo la presión de un impulso real e imperioso. En segundo lugar, mis análisis se cuentan, que yo sepa, entre los menos largos, puesto que ninguno ha excedido una duración de 8 meses, y algunos no han durado más que 4 meses en total. Pero esas objeciones, y otras análogas, que yo mismo me había formulado al principio, han desaparecido definitivamente ante una comprobación sorprendente que he podido realizar desde que mi atención analítica fue atraída por los hechos de que nos ocupamos, a saber, que aun antes de haber sufrido la menor influencia teórica o terapéutica, es decir, desde los primeros pasos del análisis, todos los sujetos manifestaban en el mismo grado la tendencia a identificar la situación creada por el análisis con la situación intrauterina. Algunos enfermos, hombres y mujeres pertenecientes a las categorías neuróticas más diversas, que estaban sometidos a tratamiento psicoanalítico casi simultáneamente, hablan identificado desde el comienzo,
y ello de la manera menos equívoca, al analista con la madre, y se remitían, en sus sueños y otras reacciones, a la situación prenatal. De ahí resulta que la verdadera libido de transferencia que el psicoanalista tiene por tarea suprimir en los sujetos de los dos sexos, no es otra que la libido materna, tal cual la representa el lazo fisiológico que une al niño con la madre. Cuando uno ha logrado familiarizarse con esta manera de ver, se obtiene la impresión de que ella había estado siempre tácitamente o, más bien, inconscientemente admitida. Pero uno queda al mismo tiempo sorprendido al comprobar cuán numerosas son las pruebas que testimonian en su favor y con qué rapidez todas las partes oscuras y enigmáticas del análisis, y sobre todo del proceso de curación, se desvanecen desde que se ha comprendido la naturaleza verdadera de este hecho y se ha captado su significado real. En primer lugar, la situación analítica, que se relaciona históricamente con la situación hipnótica de la cual deriva 5, parece imponernos una comparación entre el inconsciente y el estado primitivo. Se sabe perfectamente que durante el análisis, el enfermo permanece tranquilamente extendido en una pieza apenas iluminada, sintiendo cerca de él la invisible presencia del objeto de su libido, el médico, mientras su imaginación, liberada de todas las exigencias de la vida real, puede darse libre curso y extraviarse en toda suerte de fantasías, estado alucinatorio. En estas condiciones, no es sorprendente que el enfermo venga espontáneamente, gracias a sus asociaciones, cuyo objetivo inconsciente está constituido por la situación primitiva, intrauterina, a colocarse de nuevo en su infancia y a remitir al analista hacia sus impresiones infantiles. Las asociaciones así orientadas, aun cuando sean vistas por la conciencia, corresponden a una aproximación asintótica a esta actitud de transferencia primaria en la cual el enfermo se ubica inconscientemente desde el comienzo. La hipermnesia, sobre todo para las impresiones olvidadas reprimidas de la infancia, que se observa en el curso del análisis, se explica pues, igualmente que la que se manifiesta en la hipnosis, por la tendencia del inconsciente, animado por la insistencia, transferencia, del médico, a reproducir lo esencial, es decir, la situación original, hecho análogo a aquel, por ejemplo, que se produce automáticamente en los estados, igualmente hipernésicos, del sueño, en ciertos estados neuróticos. Doble conciencia, o ciertas regresiones psicóticas, modo de pensamiento arcaico. En este sentido todos los recuerdos infantiles pueden ser considerados, en una cierta medida, como recuerdos pantalla y, de un modo general, la facultad de reproducción se debería a la imposibilidad en que se encuentran los enfermos de evocar precisamente la escena primaria, a causa de las asociaciones que ponen en conexión esa escena con el más penoso de todos los recuerdos, el trauma del nacimiento. Es así como los casi increíbles descubrimientos de la técnica de la asociación libre, que consiste en hacer enunciar al sujeto todas las ideas que le pasan por la cabeza, descansarían sobre una base biológica. Sin embargo, no vamos a ceder a la tentación de abordar todo el problema psicofísico de la memoria a la luz de este hecho capital que constituye el punto de partida del proceso de represión y, al mismo tiempo, la palanca que permite al psicoanálisis superar este proceso. Nos contentaremos con formular aquí una hipótesis,
diciendo que la represión primitiva del trauma del nacimiento sería la causa de la memoria en general, es decir, de la facultad de retener ciertos detalles que son atraídos desde la zona de represión original, para poder ser reproducidos más tarde a título de sustitución, es decir, en lugar del trauma del nacimiento. Por haber atravesado realmente esta fase de fijación a la madre, el sujeto resiste, en el curso del análisis, a las tentativas de ser llevado hacia el padre, o hacia su sustituto, ese, considerado como la causa principal de la separación de la madre, se convierte por ello en el objeto de la primera y más durable aversión del niño. El analista, que representa, a lo largo del tratamiento, los dos objetos de la libido infantil, tiene entonces por tarea que el paciente es incapaz de desempeñar, romper la fijación original a la madre y crear condiciones favorables para la transferencia ulterior de esta fijación, sea sobre la imagen del padre, sea sobre la de la madre, según el sexo del sujeto, cuando el analista ha logrado, primeramente en lo que concierne a su propia persona, vencer la resistencia original, representada por la fijación a la madre, ha puesto al análisis límites fijos, en cuyo interior el paciente se desprende automáticamente, y una vez más, de la figura que sirve de sustitución a la madre, es decir, de la persona del médico, y, haciendo esto, reproduce el acto del nacimiento, realiza, por así decirlo, un segundo nacimiento. Es así como podemos resolver la cuestión, tan a menudo planteada, de saber en qué momento un análisis puede considerarse terminado. Queda entendido, no obstante, que el desarrollo de todos esos procesos exige cierta duración, la que se encuentra en relación, en cierta medida, con el fin terapéutico que se persigue y está sometida, por lo tanto, al control del analista. Por supuesto, detrás de todas las resistencias del enfermo, se disimula el deseo de prolongar indefinidamente la situación analítica, que le procura siempre una gran satisfacción. También el análisis de su tendencia a la fijación debe tener en cuenta este punto desde el comienzo y radicar allí su principal esfuerzo. Se lo logra obrando rigurosamente de acuerdo con la regla de Freud, que prescribe ver al enfermo todos los días durante un lapso igual, 1 hora. Cada una de estas horas presenta para el inconsciente del enfermo un análisis in nuce, con nueva fijación y separación progresiva, cosa que la mayor parte de los enfermos soportan muy mal al principio. Ya la separación de la madre les parece como un tratamiento demasiado activo, mientras que, por otra parte, sus veleidades de escapar al análisis en general se revelan como una tendencia a la repetición demasiado directa del trauma del nacimiento, repetición a la que el análisis debe esforzarse en sustituir por una separación gradual.